Sin duda alguna, San Juan de Pasto es una región que revela en cada época una riqueza cultural invaluable. Su gente, su gastronomía, sus bailes, entre otras cosas, hacen de esto un hermoso paraje, algo único, pero su tesoro, su mayor tesoro, está envuelto en algo que a muchos se nos escapa, su historia, nuestra historia. Sean bienvenidos a Callejeando Pasto, caminando a través de nuestra historia. Toda la historia que nos acompaña, nos rodea y guarda nuestra identidad se encuentra en aquellas narraciones que pertenecen a los mitos, leyendas y cuentos. Y este es un punto de anclaje importante si queremos conocer nuestras raíces. Por eso, el día de hoy, un ser fantástico nos da a conocer su maravillosa historia. Un diablo guía los destinos de esta hermosa tierra. Avanza por la senda con su rostro de guerrero. Mira hacia el futuro con curioso encanto, pero no olvida al pueblo que a su respaldo va. Cuenta la leyenda que un diablo aparece por allá en las faldas del volcán, cuando inician las fiestas de las guaguas de pan, en medio de la danza y el jolgorio de Bonuco. Se dice que para estas fechas baja del volcán a esconderse entre la multitud, confundiéndose entre los danzantes. Pero esta historia mejor la conoce nuestro invitado de hoy. En las fiestas de las guaguas de pan, que se celebran en el mes de junio, estas fiestas pues son como de origen indígena, a diferencia pues de lo que a veces se desconoce, ¿no? Que son unas fiestas populares o patronales, que tiene esa parte indígena, la parte religiosa, pues ahí entonces empieza a confluir el sincretismo religioso y pues por eso mismo el personaje se le da un nombre de un diablo. Pero empieza esto a cambiar también porque no es un diablo, digamos, el de Occidente, el que a veces se pinta, ¿no? El que se nombra en Occidente, que es el mal, que tiene que ver con toda esa parte, ¿no? Sino que acá es un diablo andino, que tiene que ver con un contexto bastante diferente. Porque nosotros dentro de nuestro lenguaje, digamos, el lenguaje de los quillacingas fue lo primero que se perdió en la época de la colonización. Entonces nosotros no tenemos unas propias palabras para darle un nombre a este personaje, sino que ya, digamos, le conocemos como un diablo. Es el testimonio que sobrevive, la voz de los ancestros, es siembra y es cosecha. Es el relato mediante el cuerpo hablando. Oh diablo que con tu danza en la palabra vas caminando. Como te decía, en las fiestas se dice que el diablo se lo ve danzar en la boca del volcán. El día domingo, que es pues cuando la fiesta, digamos, está en su día grande, digamos. Que esto entra más como en la parte mágica del pueblo porque dicen que lo han visto unas personas, que lo vieron danzar y que ese personaje también hace como un desfile desde el volcán hasta llegar al pueblo. Y cuando está en el pueblo, el personaje empieza como a estar entre la gente y ahí también entra como otra característica del personaje que es un guardián de la comunidad y del volcán. Que cuando la gente o los danzantes o las cuadrillas de los danzantes en la fiesta están danzando, pues como eso es una fiesta comunitaria. Entonces al haber mucha gente hay personas que dicen que pues estaban como bailando o por ahí mirando y que le lograban ver un cacho, digamos una cola, una cinta. Es como verlo y no verlo, decían. Entonces cuando ya lo trataban de buscar dónde estaba y no estaba, entonces se sabía que el espíritu del personaje estaba ahí entre la comunidad danzando y protegiendo. Que antes de Bonuco, digamos hacia el otro, digamos al respaldo, queda Consacá. Y antes había un camino de a pie para atravesarse el volcán, porque precisamente las personas, los castilleros, antes digamos no había el transporte, y para armar los castillos siempre se ha utilizado productos de lo frío y lo caliente, como que se dice del huayco. Entonces en ese tránsito que se hacía unos días antes de la fiesta,
había un lugar específico que algunas personas nombraban el Valle del Diablo. Se empezaba a escuchar un tambor o los cascabeles. Entonces ellos decían que era entonces que estaba el diablo ahí danzando. Entonces que había que parar y hacer como un alto en el camino y esperar a que el personaje o el diablo haga su danza, porque dicen que si como que no hacían caso omiso como esas apariciones, entonces que la gente se perdía en la montaña, se desviaban de los caminos y terminaban pues por allá también, como pasa con el duende, entundados, se perdían. Y la historia puede ser otra, la que en este místico mundo se cuenta con disfraces, carrozas y coplas, aquella que no cesa y que el calor del fogón conserva, en medio de la magia, los mayores y las jergas. digamos que ya no había como en la memoria de la comunidad esta historia, era de las que ya se habían olvidado prácticamente. Pero esta historia tiene, digamos, no hay una sola versión, es como cualquier mito o leyenda que existe en los pueblos, hay varias versiones. Que inicialmente esta investigación la hicieron unos compañeros de allá, que son investigadores también, el gobernador del Cabildo, Efrén Achicanoy, y otro investigador también, que es Walter Malte. Encontraron la historia en la memoria, digamos, de unos abuelos con los que ellos han hablado, y esta historia se la pasa para el teatro inicialmente. No en mi cuerpo, sino en otra persona. Entonces después esto pasa a la danza y se le empieza a dar una personificación ya como para la parte escénica de una puesta en escena ya para la danza. Y no se pensó que el personaje iba a tener ya una trayectoria, pues es que hasta hoy en día, en el 1 de mayo de este año, serían 10 años de creado para la danza. Pues a partir de todo esto el personaje ha ido creciendo, pues, ¿no? O sea, hoy en día pues podemos decir que el personaje tiene una puesta en escena propia para él, una música creada propia para él, hasta un texto que se logró, digamos, establecer hoy en día. Digamos que eso empieza a trascender la parte personal y se vuelve algo comunitario esa historia, que se empieza a dar ese personaje a crear como un ícono, digamos, que se volvió ahorita de mi comunidad, de Obonuco, y que después pasa que no a ser solo de Obonuco, sino de toda la nación quillacinga de aquí de la ciudad de Pasto, se pasa a ser un referente de eso. En este, que es un mundo mestizo, más indio que blanco, la piel lanza su grito. Las grandes proezas de nuestros héroes a veces parecen mitos, héroes milenarios que se niegan al olvido y renacen al son de tambores, danzas y ritmos. Como artista y como investigador también ha ido, digamos, tomando una fuerza en cuanto a la parte, digamos, investigativa y posicionamiento aquí en la ciudad de Pasto, y no solo pues ahora aquí en la ciudad, sino como que me he ido expandiendo hacia afuera, y el personaje es, digamos, que lo mismo. El personaje despierta esa parte ritual y yo también empezar a despertar esa parte, digamos, mía, muy ritual, con las cosas que hago a diario, como mágica, ¿no? O digamos también a esa parte física, ¿no? Que cuando el volcán hace una erupción no es como que esa energía tiene que de un momento salir, que está ahí encerrada. Y pasa igual acá, digamos, conmigo y con el personaje. El personaje tiene una energía y mi energía es como más calmada, más tranquila. Y de ahí lo que te contaba, pues también que me ha pasado como varias veces, ¿no? Cuando estoy danzando es como que hay la gente, las fotos y todo esto, cosas que pasan cuando uno se presenta. Pero ya al quitarme el traje y salir con el traje acá en el bolso, ya el personaje guardado acá, digamos, ya paso desapercibido entre la comunidad. Ya es como que apenas las personas que sí te conocen te logran como referenciar y sí, como que estar con el traje y ver esa como diferencia, ¿no? De cuando estás puesto un traje, cuando danzas, como cambia tu energía. Inclusive una persona una vez me dijo que era como que pensaba que sin el traje yo era súper alto. Y que cuando ella me miró con el traje, pues yo soy bajita, entonces que cómo se lograba eso, decía él, escénicamente, me decía.
pues cuando he tenido acercamiento con maestros también o con danzantes de otras comunidades que también se dedican a esto, y esto dicen que también es sanar a las personas, sanarle un lugar energéticamente. Entonces digamos que inconscientemente se han ido dando esas cosas que a veces uno no las asume, pero que se dan en el momento y uno no las premedita, sino que las personas o el público las siente. Entonces eso es como también ha dado pie a que nosotros, y pues digamos de mi parte y como de otras personas que trabajan conmigo, haya un reconocimiento como indígenas, haya un reconocimiento de esas historias y apropiárselas uno como joven y empezarlas a enseñar a otros jóvenes, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces esta historia empieza a rondar como en otro, digamos, empieza a salir de la, digamos, hablemos de un poco de la tulpa de los abuelos, de ese círculo de pensamiento, y empieza a transitar hacia las nuevas generaciones, y que eso es realmente lo importante o una de las tareas que hay que tener como muy presente, porque digamos hoy en día es bien difícil que un niño te hable de los mitos y las leyendas, si acaso uno u otro te habla. Este es un pueblo de 1000 historias que siempre hereda algo. Ahora estoy danzando, guiado por el diablo. Y el diablo va adelante y siempre me pregunta, ¿por qué es que danzas, diablo? Dicen que al sentirse engañado, al ponerle los escapularios, partió esta tierra en dos. Sin embargo, sigue danzando al son que le toque, mezclándose entre la multitud, sintiéndose uno más entre nosotros. ¿Y ustedes creen que este personaje baila entre nosotros o incluso con nosotros? Esto ha sido todo por hoy. En próximos episodios seguiremos descubriendo los misterios e historias de nuestra región. Gracias por acompañarnos y caminar con nosotros la huella de nuestra historia. La vida es danza, la vida es cambio, la vida es emoción y es canto.